Bien y mal, luz y oscuridad, masculino y femenino, día y noche, positivo y negativo. La existencia de dos fenómenos o caracteres distintos que conviven en una misma persona o en un mismo estado de cosas. Esto es la dualidad, sumamente necesaria si deseamos vivir en armonía con el universo. Aunque las religiones más populares actualmente, como el catolicismo y el cristianismo, nos hablan de la eterna lucha del bien contra el mal y cómo el bien siempre tiene que vencer al mal, otro tipo de creencias espirituales que mal nombradas religiones como son el budismo y el taoísmo, del cual este último, su símbolo es el Taiyu, o el que conocemos normalmente como el Yin y el Yang, en el cual la luz posee oscuridad y la oscuridad posee luz, es lo que nos lleva al equilibrio, la dualidad. Y es que lejos de lo que solemos pensar por lo que se nos ha enseñado, no solo la oscuridad te consume y te ciega, también la luz, el exceso de ella, puede hacerlo. Y un ejemplo, aunque parezca algo tonto, es que mires directamente al sol durante unos segundos o a un faro antinieblas y después intentes caminar y pregúntate si realmente estás viendo claramente o tienes la vista nublada por el exceso de esa luz. La existencia en la que residimos se maneja en dualidad y como tal tenemos que aprender a equilibrarla. Pensemos como un ejemplo en la película de Intensamente. Alegría piensa que puede vivir sin tristeza, pero es gracias a tristeza que empieza uno a desarrollar la empatía y entonces aprecia realmente la felicidad. Este es un ejemplo de cómo nuestras emociones funcionan en dualidad y cómo esta dualidad es sumamente necesaria cuando las emociones negativas que nos llegan, cuando tenemos sucesos que nos afectan de manera negativa, llegan a nosotros. Esas emociones de las que quisiéramos deshacernos, pero de las cuales son sumamente necesarias para llevar a cabo nuestro aprendizaje de la forma más adecuada para desarrollarnos en el aspecto mental, emocional y espiritual álmico. Por ello es importante tomarnos el tiempo para llevar adecuadamente nuestro proceso de sanación, porque es allí donde obtendremos ese aprendizaje, llegando al punto en el cual deberemos de tomar una decisión: o logramos equilibrarlo o nos dejamos llevar por la luz o por la oscuridad. Tomaré el ejemplo que ya he mencionado en otros videos, que es el de Anakin Skywalker, un niño que nació con un gran don y que en sus primeros años de vida fue un esclavo, teniendo la oportunidad de convertirse en Jedi. Pero el gran consejo solamente se percató de la oscuridad que había en él. Nunca le dieron ese apoyo que él requería. Siempre fueron estrictos en sus reglas y en sus limitaciones. Y a pesar de sus grandes habilidades, nunca le dieron el rango de maestro. Siempre lo mantuvieron a raya, porque tenían miedo del futuro oscuro que veían en él. Sus reglas estrictas, su forma tan cuadrada de guiarse en el mundo solamente desde la luz, y su forma tan desmedida de llevar a cabo el desapego, no les permitieron tener un adecuado crecimiento, lo que los llevó prácticamente a su extinción, por aquel que ellos veían como su enemigo y que inevitablemente terminó convirtiéndose en su mayor desgracia. Pero esto ocurrió porque aquellos en los que él confiaba nunca confiaron en él. Entonces, él dejó de creer en ellos. Ante todo, al ser un ser de alta empatía y al haber perdido a su madre por guiarse ciegamente por las reglas de esta orden, y al verse más adelante con la visión de perder a su amada, él optó por tomar la decisión que mejor creyera para salvar lo que él quería. Y en el lado oscuro
encontró ese apoyo y esa fuerza que aquellos que veneraban a la luz nunca le pudieron dar, aunque al final terminara perdiendo lo que más amaba, dejándose cegar por la ira y el odio. Y es algo que hoy en día sigue siendo común en la actualidad. Aunque esto es algo de ciencia ficción, en la realidad ocurre muchas veces cuando nos dejamos llevar por una creencia religiosa o espiritual sin tratar de equilibrar los dos lados de la moneda. Anakin Skywalker, Qui-Gon Jinn, Ahsoka Tano e incluso Luke Skywalker son conocidos como los Jedi grises. Y creo que es aquí donde todo radica en el equilibrio. Fueron individuos que conocieron y se instruyeron bajo la luz, bajo la orden Jedi, pero que no se cerraron a este círculo. También exploraron la parte oscura, el lado oscuro de la fuerza. Y aunque absorbieron todos esos conocimientos y lograron hacerse más fuertes, algunos lograron mantener un equilibrio y dejarse guiar por lo que era mejor para el mayor bien de todos. Aunque en este caso también hay quienes perdieron el camino, como fue el caso de Anakin, que se convirtió en Darth Vader. Muchos juzgarán las acciones de aquellos que vemos como seres oscuros. Pero recordemos que la historia está plagada de genocidios llevados a cabo por seres que se decían llamar seres de luz y que luchaban por una causa mayor y para librarnos de la oscuridad. Y hoy en día se le rinde culto como los seres que están más apegados a la bondad, a la luz y a Dios, y que están constantemente peleando a favor de nosotros en contra de las tinieblas. Es importante que estos puntos los tengamos bien claros desde la parte histórica como espiritual. Porque por mucho que se desee, no puede vivir un polo sin el otro. La oscuridad no puede existir sin la luz y la luz no puede existir sin la oscuridad. Basta con entender que en este mundo, nos guste o no, sobre todo por los pensamientos que se tienen en la actualidad, no se puede engendrar una vida sin un óvulo y un espermatozoide, incluso aunque sea en la misma criatura. Debe de existir el óvulo y el espermatozoide para que se dé una vida. Siempre se necesitarán de ambos lados. Es como intentar caminar adecuadamente sin una pierna. Así te pongan el mejor artefacto que puedas usar para caminar adecuadamente, puede terminar dañando tu otra pierna, porque esa va a tener mayor potencia que la que tú posees. Así que aún nuestro cuerpo se maneja en dualidad. 2 manos, 2 piernas, 2 ojos, 2 orejas, 2 narices. En la ciencia incluso tenemos más ejemplos, aparte de positivo y negativo, para lo que es la dualidad y cómo se necesitan desde su supervivencia en el núcleo. Tenemos el magnetismo y electromagnetismo y la materia y antimateria. No pueden vivir una sin la otra. Y si logramos entender la importancia de la dualidad en el caos y el orden, así como en el todo y la nada, nuestra vida tendrá un significado mucho más profundo y lograremos tener una vida mucho más armoniosa y feliz con todo nuestro entorno. Debemos entender que para que nuestra vida mejore como nosotros lo deseamos, debemos aprender a fluir en ella. Pero para que esto suceda, deben de ocurrir cambios, los cuales a veces nos negamos a realizar porque somos seres tan testarudos y lineales que nos movemos en un solo sentido, hasta que la vida misma provoca estos cambios. A través del caos necesario que nosotros hayamos provocado de forma repentina o paulatinamente o simplemente hayan sucedido de una forma alejada a nosotros, pero que nos afecta directamente, para que así nosotros tengamos la oportunidad de ordenar todo ese caos que vino de esa situación o de esas situaciones. Porque solamente nosotros, haciendo a conciencia esos cambios al ordenar,
sabremos qué sí y qué no debe de seguir en nuestra vida actual o en la que deseamos tener más adelante, pudiendo así lograr esa evolución que tanto nos pide nuestro ser interior, esa evolución que venimos a realizar en este plano. Y los ejemplos más comunes que se pueden dar cuando el universo necesita que reordenemos nuestra vida y nos manda ese caos, puede ser desde algo muy básico como la pérdida de un empleo o una ruptura amorosa, hasta algo más agresivo, que puede ser la pérdida de un ser querido o un accidente mortal que nos suscite a nosotros o a alguien muy cercano para nosotros. Este tipo de sucesos ocurren cuando nosotros no vivimos en armonía con el universo y estamos desequilibrados, viviendo solamente en un modo automático para coexistir con el mundo que nos rodea. Ya que somos tan obstinados que decidimos proseguir a pesar de las pequeñas dolencias que tenemos, solamente ocultándolas. Y esto genera que el caos aumente con el paso del tiempo. Es por ello que debemos aprender a leer esas pequeñas señales que nos muestran esos estímulos de caos para irlos ordenando en el momento en que lleguen, para que así con el tiempo aprendamos a fluir en la vida. Para ser capaces de comprender y ante todo aceptar que el mundo que nos rodea se mueve en dualidad y cómo todas esas emociones negativas son el impulso que nos harán lograr mejorar nuestra calidad de vida. Y como lo di anteriormente con el ejemplo de intensamente de la tristeza y la alegría, del mismo modo, de la ansiedad y la apatía puedes desarrollar la calma. De la ira y la vergüenza, la fuerza de voluntad. Del miedo y la impulsividad, la determinación, y así de varias emociones, ya sean negativas o positivas, puedes lograr equilibrarlas y desarrollar una cualidad que te ayude a mejorar tu estilo y tu calidad de vida, para así ser una mejor versión de lo que eres en la actualidad. Como les hablé anteriormente del odio, el cual no es el contrario del amor, sino el camino a... Espero pronto subir la segunda parte, pero antes de hacerlo, necesito subir otros temas para que les sea mucho más fácil entender este tema. De que no logremos vivir en equilibrio es la razón por la cual en la actualidad hay tanta gente agrediendo o sintiéndose agredida. Ya que nuestra falta de confianza, respeto y amor propio es lo que está provocando que busquemos en otros esa aceptación a través de la agresión. Porque somos incapaces de aceptar lo que hay dentro de nosotros, esa dualidad que nos anteponemos siempre a un solo aspecto, ya que esos gustos y decisiones que solo nos compete a cada uno de nosotros, queremos imponérsela a otros a través de esa agresividad. Siendo así que deseamos modificar en el exterior lo que indudablemente debe de ser modificado en el interior y equilibrado. Guiarnos por una sola creencia o ideal nos vuelve rígidos. De ahí el refrán de ponerse en los zapatos del otro. Pero ten cuidado de no seguir en los zapatos del otro por mucho tiempo, porque si no terminarás en el mismo lugar siendo rígido pero con otra creencia u otro ideal. Una persona sana y equilibrada jamás impondrá sus creencias ante las tuyas ni las expondrá como una verdad absoluta, mucho menos a la fuerza. Pero como nos enseñaron y nos siguen enseñando a vivir en el exterior, pocos son los que se toman el tiempo y la conciencia para ver lo que está dañado por dentro y comenzarlo a sanar. Y entonces, de forma consciente, poder equilibrarlo y así lograr tener la calidad de vida que cada uno de nosotros nos merecemos. Me despido, no olviden darle like, compartirlo y si les gusta este y otros temas, no olviden seguirme. Soy Antonio Silva, terapeuta holístico, y que el gran arquitecto, el gran maestro, Gaia, en lo que ustedes crean y pongan su fe y su atención, los guíe por la mejor senda para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.